amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, aleluya. Como siempre suelo decirlo, cada día usted y yo amanecimos vivos, hemos resucitado, Dios nos ha dado el privilegio de poder vivir y poder declarar lo que la palabra de Dios dice. Yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Te invito a que adoremos, Padre amado. Te damos gracias porque tu palabra dice que por tu misericordia nosotros estamos en pie. Porque nuevas son cada mañana, por esa misericordia que no hemos sido consumidos, Padre, porque siempre nos hablas a través de abrir nuestros ojos, de poder pararnos sobre nuestras extremidades, de poder bendecir este nuevo día que nos habla que el plan que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto poder estar con ustedes. Estamos contentísimos porque seguimos creciendo. De hecho, le damos la bienvenida a todos los que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, esto ha sido una explosión increíble. Esta enseñanza Dios ha venido ministrándonos, desenmascarando al mismo infierno y abriendo nuestros ojos para poder lograr ser esa iglesia que Dios quiere que seamos cuando ponemos en práctica la palabra. Así que estamos estudiando un tema que le hemos titulado Cuida tu iglesia. Cuida tu iglesia. Efesios capítulo 4, son los 16 versículos, pero esta vez voy a leer solo el versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Al principio de esta enseñanza estuvimos hablando de que el apóstol Pablo hace un ruego, una rogativa, una petición a los cristianos porque habían ciertas preferencias, dificultades entre los judíos y los gentiles, había cierta desunión. Y Pablo les muestra bíblicamente lo que puede afectar la iglesia de Dios cuando se rompe la unidad, cuando no somos pacientes, cuando no somos humildes, cuando no nos soportamos, cuando no tenemos paciencia, cuando no estamos dispuestos, lo que significa solícitos, cuando no hay amabilidad, cuando no somos cuidadosos en guardar esa unidad. Y vamos permitiendo que se vaya introduciendo dentro de las congregaciones espíritus que el enemigo trae para detener el avance de la iglesia. Y estamos hablando del espíritu de Absalón. Les leí cómo Absalón se robaba el corazón, dividía el corazón del pueblo de Dios, afectando la unidad. Entonces, en una manera, ¿por qué le llamo yo vendas mágicas? Porque la Biblia lo dice en Ezequiel, cuando tú escuchas una mala enseñanza, se crean vendas mágicas en la vida de las personas. Si tú lo puedes leer en Ezequiel 13 del 18 en adelante, que Dios se levantó contra las vendas mágicas que cazan las almas del pueblo de Dios, que hacen morir a las personas que no deben de morir y dar vida a las que no deben de vivir. Eso dice la palabra, que Dios está en contra de toda enseñanza que no es escritural. Es un espíritu de rebeldía muy sutil. Entonces, Absalón terminaba ganándose, robándose el corazón de los israelitas, y muchas veces la gente terminaba siguiéndolo sin conocer la intención que había detrás del beso y de las palmaditas y de los abrazos falsos, porque era una falsedad. Él estaba en contra de su propio papá, serruchándole el piso a su propio papá, besando las manos que no debían de besar para ganarse el corazón del pueblo y se inclinar el corazón a buscar consejería en él y no en el rey. Entonces, y Absalón invitaba a la gente
sin la gente darse cuenta la intención que tenía, porque dentro de las congregaciones hay gente que sigue personas sin conocer el trasfondo, sin conocer esos grupitos que se forman, sin conocerse, sin saber qué es lo que está aconteciendo, sin consultar a la autoridad establecida. Mire, se lo compruebo bíblicamente. Segunda de Samuel, capítulo 15, el versículo 11 al 13 dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban con su sencillez sin saber nada. O sea, ya noté que Absalón ya tenía fama, comenzó con 50 y aquí ya lleva 200 hombres que lo están siguiendo porque tiene conocimiento, porque besa, porque tiene capacidad intelectual, porque persuade a la gente, porque les escucha, porque se robó el corazón y ya lleva 200. Los convidó, pero hay quienes van siguiéndolo en su ingenuidad, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, no discernían la intención que tenían, simplemente lo estaban siguiendo. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. O sea, note que aquí Absalón, el espíritu de Absalón, ya fue a ganarse el corazón de Ahitofel. Ahitofel era como decir la mano derecha de David, era el consejero de él, era a quien consultaba David, que también como pastor necesitaba a alguien que también lo direccionara y le diera consejo. Y dice la Biblia que Absalón se ganó también el corazón de Ahitofel. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces van a David y le dicen: mira lo que está sucediendo. Tu propio hijo se está robando el corazón del pueblo. Está hablando en contra tuya, se ha rebelado contra ti. Ya todo el pueblo está diciendo que Absalón pues es mucho mejor que tú. Ya él se ganó el corazón. Es más, te voy a decir esto. Se ganó hasta el corazón de Ahitofel. Esto rompió tanto el corazón de David. Le causó tanto dolor al corazón de David y a todos los que estaban con David, que mire lo que la Biblia dice. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30 al 31. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre ellos, los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora Jehová el consejo de Ahitofel. O sea, note, David, por favor, présteme su imaginación. Vamos a dramatizar este pasaje. David viendo a su propio hijo serruchándole el piso. Fue Dios quien estableció a David, fue Dios quien lo escogió, que fue a ungirlo a través del profeta Samuel en la casa de su padre. Ahí fue a ungirlo, fue Dios que no miró lo que los hombres miran, miró el corazón de David. Fue Dios quien lo ungió, fue Dios quien lo estableció, fue Dios quien lo constituyó como rey.
pero su propio hijo se levantó contra él. Entonces David dice que va subiendo la cuesta de los Olivos y la subió llorando, imagínense. Se cubrió la cabeza con un manto, todos los otros se cubrieron la cabeza y comenzó a llorar. Pero ¿cómo es posible que mi propio hijo me haga esto? ¿Cómo es posible? Y ahí es donde yo digo, pero ¿cómo es posible que hayan hermanos que dañen el corazón de la iglesia? ¿Cómo es posible que hayan personas que no entiendan el valor de la unidad del pueblo de Dios y por niñerías, por caprichos, entonces se meta el espíritu de Absalón y no entiendan que están afectando a la iglesia de Dios porque quieren ser ellos, porque quieren hacerlo a su manera? Se levantan contra el orden que Dios ha establecido y terminan dañando la iglesia, terminan dividiendo la iglesia, terminan hablando en contra del orden que Dios ha establecido y rompen la unidad. Por eso Pablo le rogaba, hermano, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no rompan el corazón de Dios, no dañen el corazón de Dios, perdónense, no se unan a los rebeldes, no se unan, no formen grupos de personas que lo único que hacen es dañar el cuerpo de Cristo. Y Tofel, el consejero, David le ora a Dios y le dice: entorpece Jehová el consejo. O sea, que él mismo no aconseje, que él mismo ya pierda la sabiduría y la dirección. Porque ¿cómo es posible? Yo me imagino a David llorar. Yo creo que David no estaba llorando tanto por la posición que le querían quitar, porque David sabía quién era. David sabía que cuando Dios llama a alguien, nadie se puede oponer. Nadie te puede quitar el llamado que Dios ha establecido. Así te maltraten, te ultrajen. Yo creo que las lágrimas de David eran más porque él sabe cómo terminan los rebeldes. Sus lágrimas eran porque él sabe cómo terminan todos los rebeldes, todos los que se oponen al orden divino, y era su hijo que tenía que pagar las consecuencias. Entonces David comienza a llorar con manto sobre la cabeza. Todo el pueblo, imagínense cuántos iban llorando por la cuesta, por esa subida ahí de los Olivos, llorando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi propio hijo se atreva a hacer esto? Imagínense a David. Hermano, se lo digo como pastor, por misericordia. Yo me quebranto mucho cuando me entero de personas que dañan la iglesia, que dividen la iglesia, que se levantan contra ministros, que hablan y lo destrozan. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Si alguien no se siente ministrado, entonces váyase para otro lugar, pero no le haga daño a la iglesia de Dios. Váyase a otro lugar, guarde silencio, busque otro lugar, pero no dañe el cuerpo de Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.